Muy buenas noches con todos. Nos encontramos con la doctora Walquiria Ponce Euseda. La doctora es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, graduada con mención honorífica cum laude. Tiene un diplomado en Derecho Mercantil por la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. Es máster en Derecho Administrativo por la Universidad Católica de Honduras, en convenio con la Universidad Anáhuac Mayap en el campus de Mérida, Yucatán, México. Graduada con mención honorífica summa cum laude. Es docente de la Universidad Metropolitana de Honduras y dicta las cátedras como titular en Introducción al Derecho, Derecho Administrativo Especial, Privado 2, Privado 3, Obligaciones y Contratos y Derecho Marítimo. Bienvenido, doctora. Es un gusto para mí poderme dirigir a usted y a su magnífico grupo de investigación de Derecho Económico. Muchísimas gracias y me siento muy halagada. Doctora, para poder empezar, ¿cómo se definen los costos de transacción? Muy bien, Gonzalo. Los costos de transacción son una teoría que es introducida por el británico Coase, quien en virtud de esta teoría, de la teoría de los costos de transacción, ganó el premio Nobel en 1991, y lo que nos dice Coase a través de esta definición nos comenta, nos explica que los costos de transacción son todos aquellos gastos o costos asociados que tienen los agentes del mercado para poder finalizar o ejecutar una transacción mercantil. Entonces, ¿qué podrían ser estos costos asociados? Pues hay costos asociados antes y después de finiquitar una transacción en un mercado, y hablamos pues antes se hace una investigación, que eso es un costo, el tema de poder saber qué es lo que vamos a obtener, porque las transacciones en el mercado son para obtener bienes y servicios, y entonces estos costos de transacción son los que se vinculan a esas transacciones y nos hace preguntar en qué estoy gastando para poder realizar esta transacción. Costos de investigación, costos de contratación, costos de vigilancia y supervisión de contratos, por mencionar algunos. Doctora, ¿cuál es el ámbito de análisis de los costos de transacción en las obras públicas? Es preciso mencionar, antes de contestar de forma categórica su pregunta, qué son obras públicas. Y pues en derecho administrativo tenemos también la definición de lo que es la administración pública. La administración pública lo que hace es gestionar que la población de un estado pueda tener acceso a bienes y servicios para tener un nivel de vida adecuado, es decir, el bien común, el bienestar general. Y entonces la administración pública, para la obtención de estos bienes y servicios, existen lo que son empresas estatales, que son híbridos entre la teoría mercantil y la teoría de derecho administrativo, que se van creando. Por ejemplo, acá en Honduras, que soy hondureña, tenemos lo que es la Empresa Nacional de Artes Gráficas, que nos proporciona el servicio de la Gaceta Oficial, que es el periódico de la República. También tenemos una empresa hondureña de telecomunicaciones, y a través de estas empresas estatales, pues lo que hace el Estado mismo a través del Poder Ejecutivo, este andamiaje de instituciones, es poder ofrecerle a la población hondureña lo que son bienes y servicios. Sin embargo, también tenemos la Ley de Contratación del Estado, que es la que nos permite poder celebrar contratos para que un tercero, una entidad privada, una empresa, una sociedad mercantil, un agente económico, si nos vamos a derecho económico, pueda ofrecer bienes y servicios. Y entonces la obra pública es un tipo de contratación, son contratos de obra pública mediante el cual el Estado hondureño, siguiendo la normatividad que se establece en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento, establece cuál es el procedimiento administrativo para poder tener acceso a una obra pública. Un ejemplo coloquial puede ser la carretera, el tema de infraestructura. Si nos vamos al ramo de salud, centros de salud, hospitales. Si nos vamos al ramo de educación, una obra pública es una escuela, es un jardín de niños, que es la educación preescolar. Y entonces, si ya trasladamos lo que es la teoría o el teorema
de COUS de los costos de transacción. En obras públicas encontramos costos de transacción como la contratación de asesores expertos en estos ramos. Entonces ahí ya se va creando un costo de transacción para poder hacer también la búsqueda de los mejores agentes económicos para poder tener un abanico de contratistas y poder seleccionar el mejor. Todo esto son costos de transacción. También el tema de asesores legales para, decía COUS que la redacción de contratos crea costos de transacción. La vigilancia de contratos en este sentido particular de contratos de obra pública también genera costos de transacción porque por lo menos acá en Honduras se exige la rendición de garantías bancarias. Esto con la finalidad de que se pueda por parte del contratista asegurar la calidad de la obra pública que se le fue adjudicada. Y entonces, acá de hecho en el país tenemos una normatividad bastante fuerte en el tema de contratación de obra pública. De hecho, cada año las disposiciones generales del presupuesto de la República va actualizando los montos que son legalmente exigidos. Se llega a un monto tope y si esa obra pública va a tener ese valor establecido en las disposiciones generales del presupuesto de la República, se debe de ir a un proceso de selección, en este caso son licitaciones públicas. Entonces, estos costos de transacción para caer en conclusión son costos de investigación, costos de búsqueda, costos de contratación, costos de supervisión de la obra pública. ¿Pueden ser los costos de transacción aminorados o evitados cuando se tratan de un contrato sujeto a licitación? Sí, seguimos pues encausados en la teoría de Coase, sí deberían de ser aminorados. De hecho, Coase menciona en su publicación ganadora del Premio Nobel que una transacción, si no existiesen los costos de transacción, fuese una transacción perfecta. ¿Por qué? Porque esa transacción no conllevaría gastos innecesarios. Y entonces, en temas de licitaciones, que por eso se crean estos procesos de selección, recordemos que en derecho civil tenemos lo que es la voluntad contractual, la libertad de pactos, pero cuando ya tenemos los contratos administrativos, ya estos contratos se rigen por muchísimas cláusulas en los cuales, y recordemos el jus imperium que tiene pues el Estado para con el particular, el poder contratar con el Estado genera costos de transacción, como cuáles, y que deberían de ser aminorados en países como el mío, que es centroamericano y que pues no es ningún secreto la categoría que nos da Transparencia Internacional en temas de corrupción. Se van acrecentando estos costos de transacción porque no tenemos la información que deberíamos de tener para poder seleccionar a un contratista a través de una licitación. Tenemos lo que son los costos que se deberían de minorar también por el tema de que si tuviésemos certeza de que los contratistas son los mejores, son los idóneos, van a ser los más eficientes, que eso es lo que buscamos a través de la disminución o la inexistencia de costos de transacción, que podamos tener eficiencia en estas transacciones. Y entonces, lo ideal sería que se aminoraran o que no existieran. Sin embargo, en este tipo de sociedades latinoamericanas, lamentablemente más bien se acrecentan con el tema de corrupción y sus diferentes tipos, el tema de soborno, el tema del cohecho, y pues eso hace que existe una pérdida para el Estado en el tema de las licitaciones, y en el caso preciso pues de las obras públicas. Si yo no estoy escogiendo al contratista más idóneo, voy a hacer gastar más al Estado mismo en el pago de esta transacción, y dos, si son de mala calidad porque no tuve la información precisa, porque había algo más que me hizo decantarme por ese contratista, muy probablemente
la ejecución y la vigilancia de ese contrato de obra pública no sea la mejor, y esto conlleva pues a una disminución de la calidad de vida de la población. Para poder continuar, vamos a tomar un caso específico del Ecuador. El Estado ecuatoriano tiene un caso de corrupción conocido como el caso Arroz Verde 2012-2016. Hasta la fecha es uno de los casos con una trama de corrupción bastante grande. ¿Cuáles son los costos de transacción que se evidencian en este caso para el Estado ecuatoriano en un caso de corrupción como lo es el caso Arroz Verde 2012-2016? Con muchísimo respeto voy a emitir mis comentarios, siendo pues que es un caso que está judicializado, sé que hay muchísimos implicados, y pues como persona extranjera con el Ecuador, pues sí me pronuncio de forma muy respetuosa, pero de forma muy contundente. No hubo un manejo, cuando hay un tema de corrupción, sobre todo cuando es el tema de sobornos más precisamente hablando, es un tema en el cual pues la acción es yo dar una dádiva para que esa persona que recibe la dádiva, ya sea en pecunio o sea en otro tipo de regalías, se decante por escogerme a mí para cierta función o para brindar ya sea un bien o un servicio. En el caso específico de el Ecuador y este tema que después fue llamado soborno 2016, si no me equivoco, aquí los costos de transacción que se elevaron pues fue, y creo que es el más importante, el riesgo moral, siendo pues que había un sesgo en virtud de los sobornos, hay un sesgo en la escogencia de quizás, que era lo que respondía en la pregunta anterior, del contratista menos idóneo. ¿Por qué? Porque estoy elevando, quizás yo ya tengo pactado con ese contratista el no poner el precio que debía ser, sino un precio más alto, y entonces eso eleva los costos de transacción en detrimento pues de la población ecuatoriana. Otro costo de transacción que se eleva y que lastimosamente pues este caso es muy doloroso y que creo que todos los días se habla en el Ecuador, es el tema de la información asimétrica, que no se tuvo toda la información, no se hicieron las investigaciones que tuvieron que haberse hecho en aquel momento para la escogencia de estos contratistas, de un contratista en particular, pero pues por temas legales creo que no lo voy a mencionar, pero académicamente sí se obviaron y se elevaron ese tema también de la racionalización, porque como yo ya tengo pactado, yo ya tengo escogido, yo ya sé a qué contratista le voy a adjudicar estos proyectos de obra pública, no se piensa en si debo de escoger, adjudicar la oferta más baja, la oferta más idónea, sino que yo ya tengo pactado con ese contratista y muy probablemente los precios son más elevados y esto pues obviamente los costos de transacción no se elevaron. ¿Cree usted que el momento de efectuarse un caso de corrupción dentro de estos costos afecta en general o a un grupo específico? Como le mencionaba al principio en la segunda interrogante, la administración pública, su función por la cual nace, por la cual se crea, es la gestión eficiente, racional, transparente de los recursos públicos. En el ámbito privado, en el ámbito de la economía, donde los agentes son personas jurídicas de derecho privado, existe también corrupción. Y en el tema del derecho público, cuando ya interviene el Estado en estos temas, lastimosamente la afectación es para toda la población. Se disminuye la calidad de vida, esto debido a que los recursos públicos no son utilizados para lo que debe de ser. En teoría, en derecho administrativo la administración pública lo que debe buscar es el bienestar general y el impacto es general. ¿Por qué? Porque al momento que yo no busco disminuir o que no existan los costos de transacción, sino que los elevo porque yo ya tengo pactado a quién se lo voy a dar, cómo se lo voy a dar, a qué precio se lo voy a adjudicar. Esto hace que el uso del presupuesto de la nación no vaya a lo que debe de ir, que es el bienestar general. Y esto también se traslada
al tema de tener infraestructura que no es de calidad, que muy probablemente con el tiempo se destruya y eso vuelva a generar que la calidad de vida de la población vuelva al estado inicial, que los hospitales no puedan tener la infraestructura que deben de tener. Acá en Honduras tuvimos un caso que todavía está en etapa de judicialización y es el tema de los hospitales móviles con el tema de la pandemia. No se hicieron los análisis económicos que debieron de hacerse y ha quedado demostrado que lastimosamente se compraron hospitales móviles más caros que los que compraron otros países en Latinoamérica, por poner un caso cercano. Entonces, ese es un claro ejemplo de que el impacto general, porque la pandemia del COVID-19 nos está afectando a nivel mundial. En el caso de mi país, es un tema pues que ha afectado muchísimo el tema de la economía, el tema de la educación y ha desnudado el tema de la corrupción. Honduras, lastimosamente, en el índice pues, de corrupción, hace unos días nos comentaban, salía en la información pública que hemos sido aplazados nuevamente por la cuenta del milenio, no vamos a poder tener acceso a esos fondos que pone Estados Unidos para países en vías de desarrollo, porque salimos aplazados en temas de transparencia, en temas de hacer un buen manejo del recurso público. Otra cuestión muy importante que quería mencionar es que a pesar de que en Latinoamérica y en el caso particular de Honduras se crean muchísimas instituciones que buscan que estos costos de transacción se disminuyan o que no existan, como ser, nosotros acá tenemos un Instituto de Acceso a la Información Pública, porque que las personas, que la población pueda tener acceso a la información nos ayuda a ser más transparentes, que hay una rendición de cuentas, tenemos un Tribunal Superior de Cuentas, tenemos un Consejo Nacional Anticorrupción, el lunes se creó una Secretaría de Estado en el tema de transparencia por exigencias internacionales. ¿Por qué? Por lo mismo, porque los costos de transacción están siendo elevados en el tema de compras, en el tema de adjudicaciones de contratos de obra pública y lastimosamente esto conlleva un impacto grandísimo en la condición de vida del hondureño y creo que toda Latinoamérica lastimosamente se va repitiendo este flagelo y no vemos que la normatividad, por más esfuerzos que se hagan, no se está parando el flagelo que es pues la corrupción y todos pues sus formas de hacerse. Ese es el final de la entrevista, doctora. Muchas gracias por el tiempo brindado. Muchas gracias por las respuestas tan concretas que nos ha dado. Y en nombre de los estudiantes de instituciones económicas para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, le agradezco mucho por su entrevista. Muchísimas gracias a usted, Gonzalo, y le deseo todos los éxitos del mundo.